Le va a hablar a través de su palabra, amén. Bueno, y hoy he titulado el mensaje de esta mañana: la frustración, una antesala a la depresión. La frustración, una antesala a la depresión. Y de verdad, algo que el Señor me hablaba muchísimo esta semana, y es como todos en algún momento vivimos frustraciones. Como la frustración es parte de nuestra vida. No nos gusta, no las queremos, pero ya llegan. Amén, ¿cierto? Ya llegan. Y definitivamente a veces el ser humano no sabe lidiar, no sabemos lidiar con la frustración. Porque la frustración tiene que ver con la expectativa de algo que no es cumplido. Es decir, nuestras emociones comienzan como a moverse porque hemos tenido ilusiones, hemos tenido deseos, hemos tenido expectativas sobre nuestra vida en varias áreas, y resulta que al final en muchas ocasiones vemos que ellas no se cumplen. Y allí comienza a haber esa respuesta emocional interna de sentirnos a veces tristes, a veces aburridos, a veces confundidos. En cuanto más alta es la barrera o más alto es el obstáculo para ese deseo que usted tiene, pues la frustración a veces es más grande. Y la frustración también puede llegar cuando hemos pedido algo en oración y le hemos pedido al Señor algo, ¿cierto? Intensamente, hemos estado allí orando, le hemos dicho: yo deseo esto, yo te pido por esto, y tú ves que pasa el tiempo y parece que esa oración no es contestada. Y eso comienza a generar una frustración interna, comienza a traer un conflicto interno. Señor, ¿por qué si yo te he pedido tanto esto? ¿Por qué si yo estoy obedeciendo tu palabra? ¿Por qué si yo estoy asistiendo a la iglesia? ¿Por qué esto no sucede? Y comienza a haber una frustración, y para algunos pues incluso sueltan la oración. Pues ¿de qué sirve, no? Para orar y orar y no hay respuesta. A veces también puede pasar que pasen cosas que tú no entiendas. Y tú has estado depositando la fe en algo, tú has estado orando por algo, incluso tú puedes sentir que el Señor te habló sobre algo, te respondió sobre algo, y después eso que comenzó siendo una bendición se da un giro y torna en algo totalmente diferente. Yo no sé cuántos están entendiendo lo que yo estoy hablando. Amén. Y comienza a haber un conflicto interno, comienzan a haber muchas preguntas, comienzan a haber más preguntas que respuestas. Y yo tengo que decir que haciendo ese mensaje recordé un poco a Julián, y Julián sabe de qué estoy hablando. Y yo decía: wow, qué tremendo. De verdad, a veces cuando Dios nos habla, nos responde, y después todo da un giro inesperado, y a veces no es tan positivo como nosotros anhelamos. Nos ilusionamos en muchas ocasiones con que las cosas van a estar mejor. Y decimos: las cosas van a estar mejor, las cosas van a estar bien. Y a veces pasa un tiempo y las cosas no están mejor, a veces las cosas están peor. Y entonces, ¿qué pasa? Nos frustramos. A veces nos casamos con esa ilusión del matrimonio ideal. Ese es el matrimonio, llorado por ese esposo, llorado por esa esposa. Yo voy a sujetarme a ese hombre de Dios, a esa mujer, no, hombre de Dios. Los que están en clase saben de qué estoy hablando. Esto, apertura para próximos mensajes. Y entonces nos casamos con esa expectativa de que todo va a ser una bendición, porque orado por ese hombre, orado por esa mujer, me caso, pero resulta que en medio del matrimonio comienzan a surgir situaciones que no esperábamos. A veces ese hombre puede fallar, a veces ese hombre puede, no sé, ser infiel, aún siendo creyente. A veces ese hombre puede ser esa persona que no está supliendo las necesidades de la casa. O a veces esa mujer por la que tanto oraste, por la que tenías esa expectativa, esa es la mujer que el Señor me entregó, es la legona de todos los días. Y tú dices: wow, lloré por esto, y mire lo que sucede. Señor, tú me prometiste paz, pero lo que hay en mi casa es guerra. ¿Qué pasó? Cierto, aquí nos reímos, pero cuando lo vivimos es frustrante. Cuando usted toma decisiones y sale lo contrario, usted se comienza a frustrar. A veces oramos por ese trabajo: Señor, ábreme puertas de empleo para bendición. Y le salió el empleo. Y resulta que usted después tiene un jefe que, o sea, eso sobre un martirio, ese jefe suyo. Usted: no entiendo, yo te oré por esto, pasó esto. O usted está orando por ese empleo porque usted dice: yo necesito salir de esta crisis financiera, yo quiero que tú me suplas. Y entonces se abre esa puerta, usted dice: gloria a Dios. Pero cuando pasan los meses, usted sigue con la misma situación financiera. De pronto como que me amortiguó un poquitico, pero no le resolvió lo que usted estaba esperando. Entonces comienza a haber una frustración.
Y creo que cada vez que nosotros tenemos esas pequeñas desilusiones, porque al final son ilusiones, y yo sé que desde la teoría nos dicen, uno no tiene que poner expectativas en nada ni en nadie, pero le quiero decir, amada iglesia, eso es en un mundo ideal. Eso es una frase muy linda, pero no sé qué persona no pone expectativas a veces en lo que está sucediendo, en alguna situación, en algún anhelo del corazón, o incluso a veces en personas. De pronto para algunos puede ser, voy a estudiar la carrera de mis sueños, yo voy a darlo todo, yo me sacrifico, voy al ICETES, me endeudo, lo que sea, porque eso es lo que yo quiero. Y voy a lograr esa meta. Pero cuando sales y te gradúas, te das cuenta que comienzas a ser parte de uno más de la estadística de Colombia de los desempleados. Y entonces tú dices, wow, ¿qué pasó? Señor, oré por esto. Eso era la pasión, lo que yo anhelaba, pero ¿dónde está mi recompensa? Y creo que muchas veces vivimos este tipo de situaciones y eso comienza, ¿cierto?, a acumular muchas desilusiones. Creo que cuando las desilusiones se van alojando en nuestra alma, esa frustración una tras otra, y nosotros no la sabemos gestionar, pues comienzan a ser como un vacío en nuestro corazón, porque no gestionamos muy bien ese tipo de situaciones. Y quiero mencionarte a alguien de la Biblia que nos enseña mucho de cómo vivió algunas frustraciones, pero estas frustraciones lo llevaron a la depresión. Por eso el Señor me hablaba esta semana de cómo las frustraciones no resueltas nos pueden llevar a una depresión. Quiero decirle algo. Yo hoy le estoy hablando de un mensaje, no es de la historia, yo le estoy hablando de un mensaje vivido. Es decir, yo sé lo que estoy hablando. O sea, si alguno se comienza a identificar con este mensaje, no es que la pastora cogió el texto bíblico y ya, sino que realmente esto yo sé que es. Yo he pasado por aquí, yo he estado en este lugar. Dice la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a leer del versículo 7 al 10. Más tarde, el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo, levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías es que vamos a hablar hoy, Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Versículo 10, él le contestó, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Le quiero contar el contexto, sé que la mayoría no sabemos esta historia, pero de pronto para los que no saben, el contexto es que Elías venía de tener una victoria muy poderosa. Dios le había enviado, ¿cierto?, a que tenía que acabar con todos los profetas de Baal, es decir, con esos profetas falsos que estaban adorando dioses falsos, que estaban haciendo ídolos y que tenían a Baal como uno de esos ídolos principales allí en esa región. Y entonces él va, ¿cierto?, en el poder de Dios y logra tener esa victoria tan poderosa, pero después de eso, en ese momento estaba reinando Acab. Fue uno de los reyes más malos que tuvo los israelitas. Y Acab tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Y entonces esta mujer, cuando se entera de lo que hizo Elías, es decir, Elías quemó, mató a mis profetas, esta mujer se enfurece y amenaza a Elías y le dice, mañana a esta hora vas a estar muerto. Y yo me ponía a pensar cómo Elías, después de semejante victoria, después de haber sido respaldado por Dios, cómo es que por la amenaza de una mujer entra en terror, entra en miedo. Y uno dice, pero como que eso no me cala, ¿cierto? Y yo me ponía a leer todo el contexto, recordando otra vez toda esta historia, y llegaba a una conclusión, y es que cuando nosotros
vamos enfrentándonos a batallas y a diferentes frustraciones, vamos perdiendo fuerzas. A veces las fuerzas se van agotando. Elías venía de enfrentar varias batallas, sí había visto la gloria de Dios, pero yo me imagino enfrentarse él solo a todo eso, estar esperando que Dios lo respalde. ¿Será que Dios sí se va a manifestar aquí? ¿Será que Dios sí va a estar conmigo? Pero él estaba allí solo y ya había enfrentado otros momentos difíciles donde había tenido que ser alimentado que por los cuervos, que ser alimentado por, se me olvidó el otro, ¿qué me recuerda? Los cuervos, por una viuda, ¿cierto? Es decir, Elías había aprendido a depender de Dios según lo que Dios dijera, pero estaba siendo agotador para Elías. Es decir, Elías venía sintiéndose frustrado, con pequeñas frustraciones que comenzaron a alojarse en el corazón. Por eso cuando llega Jezabel y le dice que lo va a matar, ya el hombre no tenía ya mucha gasolina. Ya no tenía la gasolina para volver y decir, sí, aquí estoy yo, el Señor me va a respaldar. Porque hay momentos de nuestra vida que cuando llega frustración tras frustración y el enemigo comienza a susurrarnos al oído y nos dice, te voy a matar, te voy a dañar, eso por lo que has estado orando no te lo voy a contestar, entra el miedo y el pánico en nuestro corazón. Y yo puedo ver cómo cuando tú y yo hemos vivido frustración tras frustración, y cuando vivimos ese montón de desilusiones, eso puede comenzar a afectar nuestra autoestima. Es decir, puede comenzar a afectar ese valor propio. Puede comenzar a afectar el saber que aunque somos hijos de Dios, sentimos como si Dios, nuestro papá, no estuviera allí con nosotros. Y comenzamos a tambalear en la identidad y nos comenzamos a concentrar en la oración no contestada. Nos comenzamos a concentrar en la frustración, en eso por lo que tú estás orando y no se ha contestado, en ese anhelo de tu corazón que estás dándole todo el empeño, si es una empresa, algo que esto prospere, que crezca, pero la empresa está decreciendo. Entonces no entiendo. Y comenzamos a sentir que no entendemos. Y eso comienza a afectar ese valor o esa autoestima propia. Elías dice en el versículo 10, allí mismo donde estamos, y él le contestó, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matar. Me impacta un poco las palabras de Elías. Le dice, yo siempre te he servido lo mejor que he podido. Yo no sé cuántas veces usted le ha dicho al Señor así. De pronto no es yo siempre te he servido, yo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Yo estoy intentando ser la mejor esposa, la mejor hija, la mejor empleada, la mejor empresaria, el mejor esposo. Yo he tratado de ser el mejor hijo de Dios. Yo lo estoy intentando, pero ¿cómo así que ahora hay una mala noticia para mi vida? Elías se afectó demasiado y nosotros también nos afectamos cuando pasan este tipo de cosas. Algo que Elías tenía en su corazón era, el problema no era la amenaza de Jezabel, el problema era que Elías no estaba viendo el fruto que él esperaba. Ese era el problema de Elías, era un problema del corazón, no estaba viendo el fruto que él esperaba. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos viendo el fruto que estamos esperando? Y eso está afectando nuestra vida. Porque a veces incluso nos sentimos incapaces. Elías se sentía incapaz, o sea, he hecho lo mejor. Es decir, él estaba cuestionando su capacidad de servicio. Estaba preguntándose si realmente él estaba haciendo las cosas bien. Porque cuando nosotros no vemos el fruto esperado, entonces comenzamos a cuestionarnos si hay algo mal en nosotros. Pero ese susurro viene del enemigo, porque él ama que nosotros estemos inseguros de lo que Dios nos ha dicho. Él ama que nosotros no le creamos al Señor. Y comienza a ver ese susurro, y ese susurro comienza a hablarnos cada vez más fuerte. Las cosas no se van a dar, mira lo que está pasando, cada vez todo está peor. Eso es un imposible. Por más de que tú intentes hacer las cosas bien, las cosas no se van a dar. Y comienza a ver algo tan profundo, y yo creo que a veces incluso puede afectar nuestra fe, puede afectar nuestra forma de creer, porque no estamos viendo la recompensa. A veces nos podemos decir, ¿de qué vale tener fe si las cosas no se dan? ¿De qué vale?
¿De qué vale caminar en lo que Dios me está diciendo? Si cuando viene la respuesta de Dios, resulta que esa bendición que yo esperaba se convierte en una maldición. O se convierte en algo que me está robando la paz. Por eso yo creo que el Señor dice en su palabra, la bendición de Dios añade riqueza, pero no trae tristeza con ello. Y a veces hay cosas que están comenzando a ser una frustración tan grande y tan profunda en nuestra vida que comienza a traer tristeza en el corazón. Y yo creo que ahí es donde el Señor quiere que, ok, algo no está bien. Pero a veces no sabemos gestionar, ¿cierto?, esa frustración delante de Dios. No hay cómo estar en esta vida y no tener frustraciones. Es imposible. Yo creo que si hoy yo dijera, levanten la mano y cuente qué frustraciones tienen, yo creo que todos levantaríamos la mano. Yo me considero una experta en eso. He tenido muchísimas frustraciones en mi vida, muchas. Y el Señor me llevaba a recordar muchas cosas. Y no quiere decir que en este momento no las tenga también, ¿cierto? Porque a veces esperamos cosas y no aprendemos a descansar en el Señor. Creo que algo que también sucede cuando dejamos que esa frustración se aloje en el corazón es que nos hace perder la perspectiva divina. Elías se le nubló el entendimiento. Ese Elías que había visto que había sido alimentado por los cuervos, por una viuda, ese Elías que vio cómo el Señor lo respaldó, ese Elías que oró por la lluvia y cayó la lluvia, ese Elías que había sido usado en tantos milagros, en un momento de aflicción, en un momento de frustración, perdió la perspectiva divina. Él pensó que era el único de los profetas que estaba allí. Él se sintió tan solo, porque cuando tenemos frustración nos sentimos solos. Sentimos que nadie nos entiende. Sentimos que no podemos hablar con nadie porque nadie va a entender lo que está sintiendo nuestro corazón. Por eso Elías lo que hace es apartarse. Y él se aparta y se va para una cueva. O sea, él se encierra, necesita apartarse de la gente. Porque Elías perdió la perspectiva divina. Pregúntate si la estás perdiendo. Sentirse incomprendido puede llevarnos a perder esa perspectiva divina. Sentirnos solos, sentirnos no escuchados por Dios. Porque en medio de toda esa frustración comienza a haber una nube de desesperanza en nuestra alma. Eso es lo que pasa. Y entonces decimos, Dios no me está escuchando. Y tu alma o nuestra alma está tan agotada, está con tanta frustración, que vamos a decirle al Señor y le preguntamos cosas y no lo podemos escuchar. No lo escuchamos porque es más lo que ya se alojó en el corazón y en el alma, que la voz de Dios se hace como nublada en ese tiempo. Y allí es donde cuando la frustración ya hizo un nido como más profundo, entonces la depresión comienza a ser, llegué yo, comienza a tocar la puerta. Yo sé que todos sabemos que ha crecido demasiado este tema de salud mental en este tiempo, ¿cierto? Y creemos que la iglesia del Señor no está batallando con esto, y resulta que sí. Creemos que la iglesia de Jesucristo no vive con depresión. Pero cuando la depresión toca la puerta, entonces comienza a haber un aislamiento social, como lo que le pasó a Elías. Es decir, no quiero como reunirme con la gente, no quiero hablar con nadie. Y de pronto hay personas que dirán, ¿yo con quién voy a hablar? Es que además no tengo ni siquiera ganas. Yo no sé cuántos han vivido esto, yo sí. Poquitos, bueno, gloria a Dios, somos pocos los que nos han pasado, pero bueno, no importa. Confiamos en el Señor que está diciendo este mensaje a todos. Entonces, esta es una de las señales de la depresión. Hay aislamiento social. Hay depresiones silenciosas que están sucediendo en los hijos de Dios. Y a veces esas depresiones silenciosas tienen que ver con no alzar la mano, con no decir me está pasando esto. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que a veces la palabra depresión se volvió algo como una jerga, ¿no? O sea, el día que usted se levanta triste o usted se aburre un rato, eso no es depresión. Está aburrido, normal, está triste, a todos nos pasa. Entonces tampoco, ay no, yo estoy como deprimida, ¿cierto? No. Sí, exacto, no saben lo que es. Cuando usted vive una depresión, usted pierde el deseo por la vida. O sea, usted pierde el deseo por muchas cosas. Ya usted muchas cosas no las puede disfrutar, no le gustan. Ya usted no quiere, porque
creo que las fuerzas se van perdiendo, y en medio de que las fuerzas se van perdiendo, entonces usted pierde el disfrute por la vida. Y podemos estar en una depresión y estar haciendo todas las actividades. Podemos estar yendo al gimnasio, podemos ir al trabajo, podemos, no sé, estar en una reunión, y puede ser que nadie se entere que tú estás viviendo una depresión, que nadie sepa la tristeza que hay en tu alma tan fuerte, que nadie sepa esa frustración que ha hecho un hoyo tan grande que nadie la puede detectar. Porque incluso nos reímos, podemos reírnos, ¿no? Tenemos la capacidad de reír. Pero tú sabes cuando la risa está saliendo de aquí, pero no del interior. Hay risas que usted tiene alegría, usted se ríe, usted está gozoso y sale del alma. Pero a veces usted se ríe porque es la cara que tiene que poner. Y puede pasar que cuando estemos en depresión, además no queramos que nadie se entere. Necesitamos poner una fachada para que nadie se entere. ¿Saben por qué? Porque pensamos erróneamente que está condenado socialmente. Ay, ella está en depresión. Incluso a los pastores. Esos días veía algo de una pastora, no sé si fue este año o el año pasado, que se había suicidado. Y me puse a leer algunos comentarios y habían algunas personas que decían: es que entonces ella no conoció a Dios. Error. Había gente que decía: es que ella no tenía una relación con Dios. Error. Porque a todos nos puede tocar la depresión. Y hay depresiones que son espirituales. Hay depresiones que las está implantando el enemigo, pero ¿saben qué aprovechó? Aprovechó la frustración. Aprovechó la frustración que no fue llevada a los pies de Jesucristo, que no fue gestionada lo suficientemente bien. Porque a veces hemos aprendido a ser tan resilientes que pasa una situación y usted ¿qué dice? Me sacudo las rodillas y sigo, ¿cierto? Eso lo decimos mucho. No hay tiempo para parar. Pero quiero decirte algo: la factura va a llegar en algún momento. Cuando nosotros no procesamos cada cosa que nos está pasando, cada cosa que nos dolió, las palabras que alguien te dijo, esa respuesta que no se dio, eso que tú esperabas y salió lo contrario, algo pasó en tu alma y no podemos pasarlo por alto. Pero lo pasamos por alto, porque es que los colombianos somos unos duros, ¿cierto? Nosotros los que sean, que no pongan a hacer lo que sea, porque somos unos duros. Y si usted es un cristiano, no, yo soy un guerrero valiente, yo hago lo que sea. Pero olvidamos que somos hijos de Dios, que también tenemos un alma y que nuestra alma puede ser afectada. Por eso creo que este es un tiempo donde el enemigo se está levantando muy fuerte para trabajar en la mente de los hijos de Dios. Este es un tiempo donde el enemigo está trabajando sigilosamente y a veces no nos damos cuenta. Y cuando de pronto despertamos, ya la depresión está allí. Estos días hablaba con alguien también que ha sido una pastora, pero que en este momento no está en ejercicio, y me contaba, me decía: estoy muy mal. Decía: estoy muy mal. Y me decía: no estaba bien. También estos días contaba un pastor en una charla que estuvimos, decía cómo estuvo en una depresión muy fuerte por cosas que pasaron en el ministerio. Porque creo que también cuando nosotros le servimos a Dios, entonces el enemigo también se levanta muy fuerte en contra de los que estamos liderando. Y creo que este tiempo, yo lo dije hace mucho tiempo, pero no sé quiénes se acuerdan ayer que estuvieron algunos conmigo en el entrenamiento, cuando el pastor ayer decía: a un nivel mayor de unción, un mayor nivel de demonios. Y eso me lo había revelado el Señor hace mucho rato, me había hablado de eso. Y yo voy a decirle estos días al Espíritu Santo: lo que yo he sentido espiritualmente en este tiempo, de verdad, Señor, es de otro nivel. O sea, lo que está pasando alrededor, yo le digo: Señor, explícame porque esto es de otro nivel. Explícame porque hay cosas que se están moviendo alrededor que son de otro nivel. Pero a veces esa es la forma en la que Dios nos entrena, ¿cierto? Ok, necesitamos orar, necesitamos buscar el rostro de Dios y saber hasta dónde. Yo creo que hay personas que pueden estar deprimidas porque tienen una afectación en su parte, en su cerebro, en su parte neuronal, sí. Pero también creo que muchísimos casos tiene que ver con el enemigo trayendo presión para sus hijos. Porque cuando nosotros entramos en una depresión, realmente perdemos toda la perspectiva real que Dios nos está dando. Y
Y hay gente que llega y comienza a recitar la palabra. No, es que tú sabes que la palabra dice sí. ¿Sabe que le voy a decir algo? Le voy a dar un consejo. Sí, está bien hablar de la palabra de Dios, pero no hay nada mejor que cuando usted sabe que alguien está pasando por un momento así, escuche. Quédese calladito. Sí, de pronto al final la palabra puede durar, pero escúchelo. Porque una persona que está pasando por depresión, lo que más necesita es ser escuchado. Se ha sentido tan solo, se ha sentido tan sola, que lo menos que quiere es un montón de consejos, porque a veces esa persona ya lo sabe, pero necesita ser escuchado, escuchada, ¿cierto? Entonces, invítelo a comer, invítelo a cenar, invítelo a hacer algo donde usted pueda expresarle ese amor y que usted está ahí con él. Pero yo creo que no importa si esta mañana algunos de ustedes digan, yo estoy, bueno, no, gracias a Dios no he pasado la frustración, bueno, he pasado la depresión, pero puede que algunos digan, yo sí ya estoy en la frustración y esto está creciendo y esto cada vez me está doliendo más. Y usted diga, necesito meterle un freno porque ya vimos en el mensaje la antesala a la depresión. Jesús, a veces creemos que no nos va a tocar, pero nos puede tocar, en cualquier momento nos puede tocar. Y si usted es de aquellos que está pensando esto o aquellos que están ya diciendo, sí, yo como que estoy en una depresión, porque a veces se demoran un poquito de tiempo en reconocer que es una depresión que se está viviendo. Yo también creo en los de repente de Dios. Yo creo que Dios es un Dios sobrenatural. Yo creo que Dios puede venir esta mañana aquí en este momento y su Espíritu Santo visitarnos y quitar aún la frustración que tú has llevado por años. Esa frustración que hemos estado allí anidando en el corazón, y el Señor esta mañana puede hacer algo sorprendente. Porque creo que el mejor alimento que tuvo Elías fue cuando llegó el ángel. Cuando llegó el ángel, entonces él le dijo, come y bebe, porque a veces necesitamos descansar físicamente. Cuando usted está en depresión, usted no quiere hacer nada, usted quiere dormir o estar tirado en la cama, no quiere pensar en nada, y está bien, porque yo creo que Dios va a enviar un ángel para levantar a los hijos que están deprimidos. Amén. Porque creo que Dios puede enviar un ángel para levantar a hombres y a mujeres que se sienten frustrados. Amén. Que hay frustración en mi corazón, porque el único que nos puede levantar es el Espíritu Santo. Amén. Porque su palabra es la que tiene la capacidad de ser medicina incluso para nuestra alma. Amén. Elías tuvo un momento también allí con el Señor, ¿cierto? Cuando, yo sé que algunos han de pronto leído esa parte de la historia, cuando él dice que él estaba buscándolo y que pasó un viento recio, que pasó como un huracán, bueno, vientos y un terremoto, y ni en ninguno de esos lo vio. En ninguno de esos momentos él se pudo encontrar con Dios. Porque a veces la vida está así, un terremoto, esto está como que moviéndose por todo lado, y usted allí a veces no puede encontrar a Dios. Pero dice la Escritura que Elías se encontró con el Espíritu de Dios en ese silbo o en ese sonido, así decir, en ese silencio, en esa paz, en esa tranquilidad. Y a veces necesitamos eso, un encuentro de nuevo. Pero es que yo conozco ya al Señor, no importa. A veces necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo, así, en un silencio, en una quietud, en una paz. De pronto a veces Dios nos va a llevar, desconéctese una tarde y esté conmigo en oración, ríndale eso que tiene allí. Y allí comienza, ¿cierto?, el Señor a trabajar en Elías, en todo lo que había pasado. Pero me gusta porque el Señor le da una instrucción también a Elías. Y llega y le dice, después de que hubo ese encuentro, le dice, porque creo que Dios nos da estrategias también para salir de las situaciones que vivimos. Y le dice, regresa a Damasco. Es decir, regresa por el camino. Es decir, Elías se había desviado del camino. Su lugar no era estar en la cueva. Nuestro lugar no es estar en el lugar de la depresión. Nuestro lugar no es estar en el lugar de la frustración. Por eso el Señor le dice a Elías, sal de la cueva, sal de allí y regresa por el camino. Es decir, regresa por mi plan. Confía en mi plan. Porque a veces hemos confiado más en la situación que en el plan de Dios. Decimos muy bonito que somos de los que confiamos en el Señor, pero a veces estamos confiando más en esa situación difícil. Confiamos en el mal sentido, ¿no? Confiamos en que esto se va a poner peor, esto va a estar grave, Dios no va a contestar, ya pasó una vez, volverá a pasar, y peor. Por eso Dios le dijo a Elías, regresa por el camino, porque te saliste del camino.
O sea, te fuiste para un lugar que yo no te dije que te fueras. Y me parece muy particular cuando le dice que regrese a Damasco, y allí le da también unas instrucciones muy precisas, y es que va a ungir a 2 reyes, pero también va a ungir al profeta Eliseo. Y yo decía algo poderoso, pensaba en algo poderoso. Decía, ¿cómo el Señor le está diciendo a Elías, tú vas a poner reyes para que ellos puedan gobernar con la justicia divina? Es decir, el reinado, simbolizaban ese reinado que el Señor quiere en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Había un reinado que había sido equivocado, ¿no? Que había sido el reinado de Acab. Aunque él está nombrando reyes para algunos territorios. Pero estaba diciéndole el Señor, pon y unge a estos reyes. Pero también le dijo, unge al profeta que va a tomar tu lugar. A futuro, ¿no? No era ya. Es decir, el Señor le puso a alguien a su lado, porque Elías venía caminando muy solo. Y todos necesitamos a alguien al lado. Todos necesitamos a alguien que levante nuestros brazos cuando nuestros brazos están caídos. Todos necesitamos a alguien con el cual podemos abrir el corazón. Alguien que no nos juzgue, alguien que no emita juicios, alguien que diga, yo entiendo lo que tú estás viviendo. Y lo que hizo el Señor es que le puso a Eliseo. Se volvió en su discípulo, pero también era su amigo, era su escudero. Es decir, Eliseo, sabemos en la historia que Eliseo se convierte en el escudero de Elías, es decir, en aquel que lo acompañaba, en aquel que sabía que estaba en las batallas, en aquel que aunque estaba muy de cerca de él, también sabía que Elías era un hombre como cualquier otro hombre. La Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones, es decir, normalito como somos todos los que estamos aquí. Humanos como todos, sujetos al enojo, a la ira, a la frustración, a la depresión, a todo eso. Elías, el que hacía ese montón de milagros, era sujeto a eso. Y el Señor sabía que él no podía caminar más solo. Y el Señor también le dice, usted ha tenido una perspectiva divina. Se ha dicho que tiene un celo por las cosas del Señor. Y eso se lo repitió Elías como 3 veces al Señor, ¿cierto? Pero él le dice, hay 7,000 personas que no se han rendido a Baal. O sea, el Señor también le dice a Elías, no creas que eres el único. Sí, eres uno que yo envié con una asignación, pero hay más personas que no se han rendido. Tú estás pensando que eres el único, que estás solo, pero hay más gente a tu alrededor. Amén. Amén. Y eso quiero decirte en esta mañana, hay más gente a tu alrededor. Si estás pasando por frustración, hay personas que hemos vivido eso. Usted no es el único que está viviendo esa situación. Por eso, a veces, decía yo que a veces no entendemos cuando Dios nos contesta oraciones, pero luego esas cosas por las cuales hemos orado, que se convierten en algo que no es de bendición, que cambian, entonces no entendemos. Y recordaba el caso de Abraham. Abraham, ¿cuánto oró por ese hijo, por Isaac? Oró mucho, ¿cierto? Y le creyó al Señor. Y el Señor llega en un momento muy crucial, cuando ya estaba ese hijo, le dice, bueno, ahora dámelo. Pero no solamente se lo pide, le dice, escúcheme muy bien porque vamos a ir cerrando con esta porción. Le dice, eso por lo que tú has orado, ese hijo, no solamente me lo vas a entregar, sino que tú mismo lo vas a sacrificar. Digo, no, en serio no. O sea, he orado por eso. Ok, me respondiste, gloria a Dios, Jehová, Santo Israel, bueno, todo eso, Señor. Y entonces me lo das, y ahora no, mátelo. No, yo digo, yo creo que yo hay derecho al Señor, no, que mira cómo se lo vamos a hacer, porque a veces le decimos al Señor eso, ¿cierto? No, usted me lo entregó, esto es mío ya, no le pertenece a usted, no me lo quita, porque a mí lo que me dan nadie me lo quita, siempre, cosas así. Quiero que pienses en algo. ¿Cuál es ese Isaac que necesitas sacrificar esta mañana? Porque a veces ese Isaac es esa frustración tan grande que tenemos. Es eso que le hemos orado al Señor y no lo ha contestado. Es eso que lo contestó, pero que dio un giro inesperado y tú no entiendes. Y Dios te dice, entrégame a Isaac. Confía en mis planes.
Porque en lo natural yo me imagino Abraham diciendo, ¿cómo voy a matar a mi hijo? ¿Cómo lo voy a matar? Pero Dios sabía lo que venía después. Y es que nosotros comenzamos a imaginar lo que viene después, va a ser peor, muy duro, después va a entrar de luto, va a sentir culpable, un asesino aparte de todo, ¿cierto? Me van a meter a la cárcel, qué sé yo. Pero cuando nosotros le entregamos a Isaac al Señor, estoy hablando simbólicamente, entonces el Señor dice, ok, ya estás confiando en mis planes, ya estás entendiendo, ok, esa frustración yo la pongo delante tuyo. Tú decides, Señor, yo no conozco lo que viene, yo no sé lo que va a suceder, pero yo quiero confiar en tus planes una vez más, porque a veces no hemos confiado de verdad en los planes del Señor, porque a veces hemos estado esperando cosas y hemos estado interviniendo en nuestras propias fuerzas, porque a veces hemos hecho cosas que Dios no nos mandó a hacer. Elías se metió a la cueva solo, Dios no le dijo vaya y se mete a la cueva. Nosotros a veces tomamos acciones sobre cosas que Dios no nos está diciendo y entramos en una cueva y entramos en una frustración y entramos en depresión. Pero Dios tiene una misericordia y una gracia tan grande que Él, cuando nos pide a Isaac, no nos lo pide para dañarnos, nos lo pide para bendecirnos. Lo que más amas, lo que más te preocupa, lo que más te inquieta, lo que más nos inquieta se volvió en un ídolo. Y Dios quiere que hoy ese ídolo lo pongas en el altar. No sé cuál es tu frustración. Si tu matrimonio está en una crisis, que tú crees que se van a separar. Si tus finanzas están en la ruina, si tú crees que viene, no sé, lo peor. Si hay algo que está en el corazón tan profundo y tú has estado orando por años y tú dices, lo que esto se va a desencadenar parece terrible. Eso es tu Isaac. Eso que te está robando la paz. Porque Dios dice, la bendición de Dios enriquece, es decir, bendice, prospera y no añade tristeza con ella. Amén. Así que esta mañana es una manera de entregarle ese Isaac al Señor. Por eso también quiero ir cerrando con esta palabra. En Joel capítulo 3, versículo 9 al 10 dice, díganle a las naciones, prepárense para la guerra. Amada familia, estamos en tiempo de guerra. Satanás está yendo por tu mente y por tu corazón, por nuestra mente y nuestro corazón, me incluyo ahí. Prepárense para la guerra, movilicen a los soldados, que todos los hombres de guerra se preparen para la batalla y conviertan en espadas sus herramientas para sembrar y en lanzas las herramientas que usan para podar. Que el miedoso diga, soy valiente. Amén. Esto lo estoy viendo en el ayuno. Mire, Dios nos ha dado herramientas. Él dice allí lo que ya usaba, le estaba diciendo al pueblo, ¿cierto? Le estaba hablando de algo que tenía que decir. Es decir, las herramientas que ustedes usan para sembrar, le estaba diciendo al pueblo. Las herramientas que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos una llave que puede abrir una bendición muy grande. Y es sembrarle al Señor adoración. Yo le dije al Señor con algo que realmente ha sido muy difícil para mí en el último tiempo. Es algo de lo cual sé que solo yo sé. Y el Señor. A plenitud, pues. Mi esposo sabe cositas, como dicen por ahí. Pero yo le dije al Señor, yo voy a sembrar la adoración. Yo en mi fuerza yo no puedo más con esto. Yo voy a sembrar la adoración. Porque cuando le sembramos adoración a Él, es decir, en la adoración siempre hay algo que ofrecer. Y yo le dije al Señor, yo te ofrezco mi Isaac y eso va a ser mi adoración. Yo no sé cuál va a ser el resultado, no tengo ni idea. Y quizás me había dado miedo antes, pero yo le estoy diciendo al Señor, yo soy valiente. Y yo te voy a sembrar mi adoración. Yo te siembro ese Isaac. Yo lo voy a poner allí. Pero también mi adoración en el cantarle, en alabarle, en decirle, Señor, yo no sé qué está pasando, pero yo te adoro a ti, yo te alabo a ti, yo te voy a seguir creyendo a ti. Y también, amén, y también en decirle, Señor, dice, hay esas lanzas de herramientas que usan para podar. Y podar es quitar lo que nos está estorbando. Podar es quitar aquello que nos está dañando. Podar también tiene que ver con renunciar. Y hace muchos días, yo tenía una palabra, esos días que estuve enferma, todo el tiempo me llegaba la palabra renuncia. Yo, ¿qué es esto? No entiendo, renuncia. Tengo que renunciar al pastorado. Señor, ayúdame. Y estos días el Señor me hablaba, renuncia.
renuncie a seguir tomando a Isaac en tus manos, a no soltarme a tu Isaac. Okay. Tenemos lanzas en nuestras manos. Necesitamos podar para que el Señor nos lleve a ese siguiente nivel. Y quizás hoy usted tiene que decirle al Señor: ok, yo te voy a dar esa adoración, yo te voy a entregar ese Isaac, es decir, esa preocupación. Yo voy a podar esto de mi vida y de mi corazón, yo lo voy a podar de mi alma, lo voy a quitar y voy a darte la prioridad a ti y que tú seas el único recurso. Porque a veces en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad hemos intentado muchos recursos, pero Dios quiere nada más. Mire, cuando el Señor le pidió a Abraham Isaac, dice, ok, ya después en ese momento cuando ya Abraham tenía así el puñal listo para matar a Isaac, entonces dice que se le apareció un ángel: detente. Ya sé que tú estás dispuesto a dar a tu único hijo. Obviamente eso es un simbolismo también de cómo el Padre envió a su único hijo aquí a la tierra por nosotros. Pero el Señor quiere que hoy nosotros le podamos entender que eso tan preciado, porque se volvió muy preciado para nosotros, esa frustración, mañana se la podamos entregar. Y yo confío en la palabra del Señor y en el respaldo, que si alguno de ustedes está deprimido, el Señor hoy, cuando salgan de esta puerta, ustedes van a decir: algo pasó. Porque así me pasó a mí. Yo tuve un momento donde dije: ok, necesito descansar, desconectarme, pero una palabra del Señor me levantó. Amén. Me levantó y voy, algo pasó. Ok, esto era espiritual. Ok, Señor, gracias. ¿Sí? Una palabra del Señor. El Señor envió un ángel y literal esa palabra me sacó de allí. Así que póngase sobre sus pies y vamos a decirle a nuestro amado Jesús que Él haga lo que tenga que hacer. Que le podamos hoy presentar. Jesús, recuerden que es el Hijo de Dios, aquel que vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Y nosotros, Él dio su vida entera. Y nosotros estamos aferrados por cosas, aferrados por nuestra voluntad, por hacer lo que anhelamos, lo que esperamos. Padre, yo en esta mañana pongo delante tuyo la vida de cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, yo te pido que tú ministres de esa sanidad que solo tú sabes ministrar. Amado Jesús, tú viniste aquí a la tierra, dice tu palabra, a sanar a los quebrantados de corazón. Y esta mañana queremos honrar ese propósito tuyo aquí en la tierra. Queremos honrarte, Jesús, y decirte: aquí hay personas que están con corazones quebrantados. Aquí hay personas que están con dolores por años, con frustraciones por años. Yo quiero que usted levante su manito si usted siente que ha venido con una frustración una tras otra, con desilusiones. Levante su mano en alto, yo voy a orar por usted. Amado Jesús, yo pongo delante tuyo, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, que se han sentido frustrados, que han estado orando por mucho tiempo por algo, que han sentido una frustración enorme. Quizás algunos están orando por finanzas y esas finanzas no se dan, esa paz financiera no llega. Algunos han orado por algo y hubo una respuesta de parte de Dios, pero eso después se tornó en algo muy diferente y no ha traído solución. Dígale: amado Jesús, toma mi dolor en esta mañana, toma mi frustración, toma la desilusión, toma aquellas cosas, Señor, que se han vuelto tan difíciles para mí. Quita, Señor, de mi corazón aquello que está siendo impedimento para ver tu gloria. Dile: Señor, pódame, amado Jesús. Haz su obra en mí. Haz su obra en mí, Jesús. Haz su obra, Jesús. Ministra, Espíritu Santo. Aquí estamos tus hijos. De nuestra debilidad, Señor, hoy te la presentamos. Hoy te decimos: Espíritu Santo, obra en nosotros. Obra en nosotros. Queremos conocer, Señor, una medida de amor más alta que la que hemos conocido hasta ahora. Queremos presentarte, Señor, en esta mañana ese Isaac que ha estado robando la paz. Presente aquello que le ha estado quitando la paz a usted.
que se convirtió en un ídolo. Espíritu Santo, obra en nosotros en esta mañana. Ódanos. Hoy lo ponemos en tu altar. Aquí hay un altar que se está levantando. Yo no sé si hay personas aquí que han estado experimentando depresión. Si usted siente que ha experimentado depresión, levante su mano desde allí de su puesto. Levante su mano en alto. No tenga vergüenza, solo yo lo estoy viendo. Pero quiero orar, levante su mano en alto. Sin miedo, aquí hay gente valiente. Padre, yo oro por tus hijos en esta mañana. Por aquellos, Señor, que se han sentido deprimidos. Padre, quita, Señor, la oscuridad del alma.